Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? Iniciando este jueves con una canción en el corazón. Por la gracia de Dios. ¿Listos? Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, te entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Aleluya. Vamos a ver hoy lo importante de la gracia de Dios sobre nuestra vida. Una cosa es la justicia y otra muy diferente es la gracia. A veces pedimos justicia. Es que esto no es justo, aquello no es justo, esto no es justo. Pero si nos guiáramos únicamente por la justicia, vamos a ver lo que ocurriría. Bendiciones, hoy estamos transmitiendo desde casa, desde la casa de Dios, aquí en la iglesia. Tiene sus ventajas estar aquí. Tengo internet wifi, tengo tecito. También allá con mi esposita tengo estas ventajas. Ok, hoy nos toca, dijimos, 31, 30 y 31, ¿cierto? Fíjate, aquí hay algo que siempre en esta época cuesta un poquito trabajo de aceptar. En otras épocas no, pero en esta época sí. Normas sobre las promesas. Moisés dijo a los jefes, versículo 2, de las tribus israelitas, 32, el Señor ha ordenado que cuando una persona le haga una promesa o se comprometa formalmente con juramento, deberá cumplir su palabra y hacer todo lo que haya prometido. Pero cuando una mujer joven
que aún depende de su padre, haga una promesa al Señor o se comprometa a algo, si su padre, al enterarse de su promesa o compromiso, no le dice nada en contra, estará obligada a cumplir su promesa o compromiso. Pero si su padre, al enterarse, no lo aprueba, entonces ya no estará obligada a cumplir su promesa o compromiso, puesto que su padre no lo aprueba. Perdón, no se me quiere quitar la tos por completo. El Señor no le exigirá que lo cumpla. Hay un rol, una forma, una manera de Dios, cómo conformó la familia y cómo conformó los vínculos familiares. Y es bien importante entenderlo. Ahora, con todo lo del feminismo, esta ideología quiere romper con los vínculos y con los roles. Y hay un rol muy marcado y hay un vínculo muy, muy fuerte que si lo manejamos sabiamente y lo manejamos como Dios lo diseñó, va a funcionar la familia bien. Va a funcionar bien la familia. Ahora en el feminismo, la mujer no quiere estar atada a nada y quiere manejarse como un ser independiente, y está bien en muchos aspectos, y en muchos aspectos está correcto, pero hay un rol y hay una forma y hay una manera como Dios fue diseñando la familia. Y claramente hay diferencia entre las mujeres y los hombres. No podemos pretender que las mujeres y los hombres seamos iguales, porque no somos iguales. Nuestro cuerpo es diferente, nuestras capacidades son diferentes, nuestras habilidades son diferentes. La forma del cerebro es diferente, el cuerpo es diferente, la forma como manejamos y como vemos la vida es diferente. Y Dios diseñó de esta manera la familia para que cada uno cumpla una función diferente. No es malo estos vínculos. La mujer ofrece una seguridad y una estabilidad al hombre en un aspecto, y el hombre le da una seguridad y una estabilidad a la mujer de otra manera. Y cuando los dos combinamos esa fortaleza y esa estabilidad de una manera sana y de una manera sabia, la familia va a funcionar bien. Hay ocasiones en que mi esposa me llama para preguntarme sobre qué hacer en alguna situación, porque ella me lo expresa de esta manera, porque ella se inclina hacia un lado muy, muy marcado, y ella sabe o siente que no tiene el equilibrio para manejar esa situación, sobre todo de dinero, cuando hay que pagarle a alguien en forma muy, muy, muy clara, porque ella siempre tiende a quedarse bajo, y yo trato siempre de mantener la justicia por muchas razones, porque cuando no le pagas a la gente lo justo, luego ya no quieren trabajar contigo también. Esa es una realidad, algo muy práctico, pero también por motivos de justicia, porque yo sé a veces lo que implicó el esfuerzo tan grande que hizo un trabajador o que hizo una persona. Hizo un esfuerzo muy grande y tiene que corresponder
el esfuerzo que hizo con la remuneración que recibe. Entonces yo procuro, por causa de la justicia con Dios, pero también por causa de que la gente trabaje a gusto y que se esfuerce. Y es un equilibrio bastante difícil a veces de comprender. Y mi esposa, como siempre se queda abajo, me dice, oye, ¿qué hacemos en este caso? Porque yo pienso esto, pero ¿tú qué piensas? Entonces, funciona diferente el cerebro de mi esposa que el mío. Hay cosas donde el hombre tiene que intervenir y tiene que poner freno y tiene que manejar la situación de una forma diferente a como lo trabaja la mujer. Y no es malo, o sea, no sé por qué empezó la sociedad actualmente. Bueno, sí sé por qué, porque pues hubo un abuso de parte de los hombres, y las mujeres se cansaron, porque también se presta para abusos. Por ejemplo, escuchaba yo que en el siglo, creo que 18, no sé en qué siglo, las mujeres a fin de año iban con el esposo y se ponían de rodillas y le pedían perdón por todos los errores del año. Pues tampoco, o sea, tampoco es aunque no sería malo que lo hicieran. Ya, no es cierto. Porque, Dios mío, no le quité el sonido, perdón. Ya. Entonces, hubo un abuso, pero eso no significa que ahora las mujeres se tengan que desligar y caminar en solitario. Y Dios da un mensaje muy claro que podemos utilizarlo. Una hija que vive bajo esa autoridad de su papá va a ser una hija que va a crecer sana, que va a crecer estable, que va a crecer equilibrada. Una esposa que camina de esta manera con su esposo y el esposo es justo y es correcto, van a caminar en un equilibrio, en una estabilidad emocional, los dos. La mujer ofrece una estabilidad emocional al hombre y un equilibrio y una protección en muchos aspectos, lo mismo que el hombre hace con la mujer. Y manejar esto de una forma equilibrada y sana da un matrimonio agradable, un matrimonio bonito. Cuando la esposa, por causa de que el esposo es injusto a lo mejor, pero se mueve con mentiras, y no le digas a tu papá, no le digas a tu papá esto, no le digas lo otro, y lo maneja todo a escondidas, o se endeuda y no lo dice, y anda haciendo malabares para tapar un hoyo, para destapar otro, y el esposo no entiende por qué el dinero no rinde, y se manejan con mentiras, y el esposo es abusivo. No hay una armonía en la familia. Es una vida horrible, es una vida muy estresante, muy mala. Cuando hay transparencia, cuando el esposo le dice a la esposa, es que no es prudente. Por ejemplo, bueno, no sé todas las familias, pero las esposas tienen normalmente, o yo veo que muchas mujeres o muchas esposas tienen una adicción, esa es la palabra, adicción a las cosas de Navidad, adicción a esferas, a luces, adornos, y a veces es desproporcionado. Y llega mi esposa va en el súper con una bolsa de esferas nuevas. Otra vez le digo, más esferas. Es que de estas no tengo verdes. Y el esposo no tiene esta adicción y a veces tiene que frenar un poco y decir, ya es demasiado. A veces decirle, está bien, pues cómpralas. Ya no tenemos dónde guardarlas, pero cómpralas.
Pero cuando hay este equilibrio sano, donde platican, donde hablan, donde llegan a acuerdos, donde el esposo le sirve de equilibrio a la esposa, y la esposa en otros aspectos le ayuda al esposo a ser equilibrado. Esta es la forma sana como un matrimonio, como una pareja puede llevarse y puede funcionar bien. Esto se necesita mucho trabajo y mucho esfuerzo. Pero si la hija tiene un buen padre que le enseña a vivir en equilibrio, va a buscar un buen esposo que le ayude a vivir en equilibrio. Y entonces un matrimonio en un buen equilibrio es un matrimonio feliz y dichoso. Hombres, no se conduzcan con mentiras. Mujeres, no se conduzcan con mentiras. Platíquenlo abiertamente y verán que su matrimonio mejora. Y luego viene el capítulo 31, donde pudiéramos decir lo que es cruel y que es difícil, pero hay algo, te hablaba hace rato. La justicia es justicia. Y muchas veces, cuando vemos que se aplica la justicia, cuando hay un juicio y hay culpabilidad, no podemos decir que es cruel, porque es justicia. Vamos a imaginar que yo soy un juez de la Suprema Corte, un juez de esos jueces que hay en la tierra, y me llega un caso donde un joven robó un auto y la ley dice que si robó un auto o si mató, tiene que ir a la cárcel 30 años o 50 años, o la ley dice que tiene que morir este joven, que es pena de muerte porque mató a 7, no sé. Pero si esta persona, este joven que mató, fuera un conocido y un muy estimado hijo de un amigo, y yo dijera, no, vamos a quitarle la pena de muerte, es más, vamos a dejarlo libre, yo no sería un juez justo. Madián, recuerda, con Balac, cometió un pecado. De hecho, todas las naciones que Dios sacó de la tierra prometida, todas esas naciones estaban bajo juicio. Y tiempo antes no habían sido enjuiciadas porque aún no había ese nivel de violencia o ese nivel de maldad en ese tiempo. Al igual que Sodoma y Gomorra, que fueron enjuiciadas por causa del pecado, que era tanta la maldad y que era tanto el pecado, que Dios tenía que enviar juicio. ¿Por qué? Porque es un Dios justo, porque no podía dejar pasar el pecado. ¿Qué es la enorme diferencia ahora con este tiempo? Que ahora ese juez justo descargó la justicia sobre Jesús. Y ahora tenemos libre acceso, por eso quise cantar esta canción. Ahora tenemos libre acceso a la presencia de Dios, porque Dios en su justicia descargó el castigo sobre Jesús para que nosotros seamos libres. Pero en este caso del capítulo 31, Dios había dictado un juicio contra Madián, porque habían hecho pecar las mujeres de Madián, precisamente, a los israelitas, los habían inducido hacia la idolatría.
Y hubo un juicio contra esos idólatras, pero también un juicio sobre los que lo inducen. Por eso Jesús habla, esto es grave. Jesús habla, dice que ay de aquel que haga caer a uno de estos pequeñitos. Más le valiera amarrarse o atarse a una piedra de molino y aventarse al mar. Ay de aquel que es piedra de tropiezo y que incita al pecado, aquel que hace apología del delito y que incita al pecado. Entonces hubo un juicio contra los que pecaron, pero hubo un juicio también contra los que incitaron al pecado. Y el versículo 16 del capítulo 31 nos habla que hubo un juicio contra Balaam. Porque fíjate, Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, porque Dios no se lo permitió. Pero Balaam aconsejó, dice el versículo 16 de 31, que Balaam aconsejó a Balac cómo podía maldecirse solos los israelitas. Dijo, es que no puedo yo maldecirlos, pero te voy a decir cómo. Sedúcelos a través del pecado con las mujeres. Porque ahí estaba el talón de Aquiles de los israelitas. Y Balaam sabía perfectamente que no podía maldecirlos, pero que si ellos se salían fuera de la cobertura de Dios, entonces ellos iban a ser severamente castigados. Por eso hubo un juicio contra Balaam también, porque Balaam fue el que incitó a Balac a mandar a las mujeres moabitas para que sedujeran a los varones israelitas. Y es tan importante esto porque ¿quién me separará del amor de Dios? Tribulación o angustia o persecución. Pero ¿sabes quién nos puede separar del amor de Dios? Nosotros solitos. Nosotros solitos nos podemos separar del amor de Dios. Porque cuando nosotros hacemos las cosas que sabemos que no son correctas, no es que Dios nos castigue, es que nosotros mismos buscamos nuestro mal. Te pongo el ejemplo. ¿Qué ocurre si no tomo agua? No me castiga Dios. Yo solo pago las consecuencias de mi decisión de no tomar agua. El día de ayer me dolió muy fuerte la cabeza en la tarde. Y yo sentía que era porque no había tomado agua, porque tenía dos días que no tomaba casi agua por diferente, había estado mucho en la calle y siempre me da mucho, me pesa mucho pararme en un lugar para comprar un agua, porque me entretengo y pierdo mucho tiempo. Hoy me traje una botella de agua. Y ayer en la tarde que me empezó a doler la cabeza dije, yo siento que es porque no tomé agua estos 2 días, porque me tomé el café y me tomé el agua fresca cuando comí o cuando cené o me tomé la coca o algo y no tomé agua. Entonces me compré un suero, tomé agua, me tomé unas pastillas, descansé un poco. Pero no fue que Dios me castigó. ¿Qué es lo que ocurre si yo no cuido mi cuerpo? ¿Qué me voy a enfermar? ¿Qué es lo que ocurre si yo no cuido mi corazón? Si yo no cuido mis emociones, si yo no cuido mi espíritu. ¿Qué es lo que ocurre si yo no me cuido a mí mismo en el aspecto emocional? Y no escucho alabanzas, escucho a Paquita la del barrio y a Natanael Cano y a no sé quién más, ya no me acuerdo de más, a Juan Gabriel y a todos esos. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo no tomé agua espiritual, tomé coca, tomé café,
Tomé agua azucarada. No tomé agua. ¿Es malo? No, no es malo. Para mí no es malo escuchar música que no es cristiana, que no es alabanzas. Pero cuando no tomas agua espiritual, cuando no escuchas alabanzas, no lees la palabra, no te nutres espiritualmente, ¿qué es lo que pasa? Que te deshidratas espiritualmente, te deshidratas emocionalmente, te duele la cabeza emocionalmente, porque te enfermas. No es que Dios te esté castigando, es una consecuencia de las decisiones que tomamos. Es una consecuencia de lo que hacemos. Y a veces las consecuencias son muy duras. ¿Cuánta gente se ha muerto porque no toma agua? Se enferma de los riñones y es gravísimo. Enfermarse de los riñones es gravísimo, es muy malo. Mucha gente se muere de que no toma suficiente agua. ¿Qué es lo que ocurre si como mucha comida chatarra? Me voy a enfermar. Entonces, ¿de qué nos habla el capítulo 31? El capítulo 31 nos habla de juicio justo, porque lo hace Dios. Nos habla de consecuencias, nos habla de decisiones, que tenemos que aprender a tomar decisiones sabias. La mayoría, imagínate o piensa en los problemas que tienes ahorita actualmente. ¿Cuántos de esos problemas que tienes ahorita, cuántos de esos problemas tú te los buscaste? Por malas decisiones. Y después decimos, ay, es que las pruebas que Dios me manda, ay, es que el diablo me trae atacándome. La mayoría de las veces somos nosotros mismos los que nos metemos en problemas y en camisa de 11 varas, como decía mi madre, por tomar malas decisiones. Entonces, capítulo 31 nos habla de las consecuencias de las decisiones que tomamos. Balac tomó decisiones, Balaam tomó decisiones, las mujeres tomaron decisiones, los varones que pecaron con las mujeres tomaron decisiones y todos ellos recibieron un juicio y unas consecuencias. Y ya por último, nos habla la última parte, nos habla del botín que ellos tomaron y cómo lo repartieron. Ganar una guerra siempre nos da botín, siempre. Ganar guerras hace que podamos tener un botín, una ganancia, una retribución de esa batalla que ganamos. Y eso es bueno. Por eso las batallas hay que ganarlas. La batalla contra todo, contra la pereza, contra la angustia, contra el temor. Las batallas que se te presentan en la vida, hay que ganarlas. ¿Cómo saliste el día de ayer? ¿Ganando o perdiendo? ¿Cómo vas a salir hoy al final de tu día? ¿Ganando o perdiendo? Gana la batalla y vente a la iglesia, vence la pereza, vence la flojera. ¿Es más fácil quedarse en tu casa? Sí. Pero si tú ganas la batalla vas a recibir botín. Entonces nos vemos en la noche a las 7:30 en la reunión. Amén. Bendiciones, les mando un abrazo y nos vemos mañana también en punto de las 8. No sabemos dónde vamos a andar, pero donde estemos nos vamos a conectar. Bendiciones.